Hola, tal como os prometí, bueno, pues empezamos con los podcasts de oriundos y forasteros de Cangas de Onís. Este es el primero y en este caso traigo un invitado muy especial al que le tengo muchísimo cariño porque es un cangués de toda la vida y es Paco, Francisco Martínez San Martín. Pero bueno, todos lo conocemos como Paco el peluquero. Paco, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Tú Ana? llevas toda la vida en Cangas porque naciste en Cangas. Sí, señorita. Exactamente Señora. en 1945. Es decir, te tocó una época casi posterior, o sea, bueno, posterior no, dentro de lo que es la posguerra. ¿Cómo ves tú Cangas? Evidentemente no en el 45 porque acababas de nacer, pero sí, por ejemplo, con 7, 8 años, 9, ¿qué recuerdas tú de aquel Cangas? Hombre, Cangas es un fuera serie, ¿eh? Yo Cangas lo adoro como cangués. Yo nací en el Zanjón, primero Avenida de Castilla y luego Camino Viejo de Caño, y después ya le quedó el nombre del Zanjón, Hasta hoy. que estoy orgulloso de haber nacido allí. Y entonces, pues, aquel barrio era una maravilla, éramos una familia todos, siempre estábamos unos en casa de otros, los amigos, la juventud, siempre con historias, haciendo jueves uno y otro, jugando en la cosa de la juventud, lo que teníamos de aquella. O sea, los vecinos eran familia. Familia, sí. Sí. Allí las casas estaban abiertas para todos, estaban las puertas abiertas. Oye, Carmen, que necesito un poco de arroz, ¿tieneslo ahí? O necesito azúcar o tal. Las puertas estaban abiertas para todo el mundo. Aquello era una familia. Y además dio la coincidencia de que toda la gente que tuvimos de vecinos era una gente maravillosa. Maravillosa. Familias encantadoras. ¿Qué familias, por ejemplo, recuerdas de aquella época en el Zanjón? Bueno, pues en el Zanjón yo recuerdo precisamente a Clotilde, la madre de Antonín Alonso, y Maricruz, que para descanse, y Nati, que era la cuñada, y Jesús, que era Nati la panadera y Jesús. Eran tíos. Luego estaba también la familia estuvo allí cerca Rochán y Maribel, que también los rapaces vivieron toda la infancia allí. Estaba pues Asunción la panadera, estaba Cenita Goya y su familia, que también allí se criaron unos cuantos hijos. Estaba Isabel, estaba Acebal el guardia también, estuvo Juan el Pelao, estuvo Luis, un practicante que estuvo ahí al lado de nuestra casa, que luego allí también vivió Asunción. Y ya te digo, una gente maravillosa, pero total, éramos como hermanos todos, allí nos queríamos, cualquier cosa que se necesitara uno de otro, ahí nos tenían. Recuerdo que me comentaste que hay una anécdota muy curiosa de esa época, concretamente del año 1951, que a ti te impactó mucho y que quedó como una anécdota popular en Cangas. Cuéntanos un poquitín para que oriundos y forasteros sepan. Pues bueno, fue un caso que era la época mala, cuando enfermaba mucha gente del pulmón, y ahí teníamos un vecino que se llamaba Antón, que trabajó también en el ayuntamiento, Casa Graciano y tal, y estaba ya pues desahuciado totalmente por los médicos. Y entonces coincidió que en ese año fue cuando trajeron a la Virgen de Covadonga, que la recuperaron, que la habían robado y la llevaron para Francia, y la trajeron y anduvo en procesión por algún pueblo y algún sitio de tal, lo cual ahí en el barrio, no sé de quién sería la idea, pues solicitaron el que fuera allí. Nunca se me olvida que nunca vi yo a don Alfonso Noriega, a mi padre, a Jesús el de Nati, a Jesús Cenita Goya y todos esos enguirnaldando el barrio entero con hojas de roble.
y donde pegado a la casa donde yo nací estaba el garaje de don Alfonso Noriega, y allí mi madre hizo un altar con una virgen y tal para recibir a la Virgen de Covadonga en procesión, con lo cual acompañó mucha gente de aquí y fue un éxito rotundo. Entonces se hizo un rezo allí cuando llegó, y la verdad que pararon allí un cacho y el mi hermano Pepín, con 17 años, iba a cantar, pero no se atrevía. Y no se le ocurrió nada más que meterse en casa a mi madre, y cogieron él y Pepe, un hijo de Jesús Cenita Goya, y bebieron una botella de anís de guindes y comieron hasta los guindes, pescaron una borrachera que no se tenían. Entonces sí cantaron, y efectivamente, cuando llegó la Virgen ahí y tal, empezó Pepín a cantar, y la gente toda a llorar, y bueno, aquello fue Muy terrible, emotivo. y unos aplausos Sí. y tal, y entonces a continuación continuaron unos metros más allá para llegar cerca de la casa donde estaba Antón, el enfermo que estaba, y lo llevaron allí cerca de la carbonería de Garro, que quedaba un poquitín enfrente, porque él, claro, no lo podía levantar de la cama, y le arrimaron la cama todo lo más posible al balcón para que viera a la Virgen. Entonces los que la llevaban levantaron las andas y tal para que la pudiera ver y tal, la tuvieron un rato allí y tal, le rezaron y tal, y en ese medio tiempo, pues bueno, se acaba la procesión y tal, bueno, pues acabó la cosa, todo salió estupendamente, y a partir de aquella, no sé si sería milagro o qué sería, pero Antón empezó a mejorar, acabó trabajando en el ayuntamiento, en Casa de Graciano, en tal, y murió por de mayor. Con casi 80 años. Con casi 80 años, sí. Murió de mayor y bien, un mozo tal, que tenía una pila de hermanos, Carolina, Civilu, era Antón, Carolina, Civilu. Ahora mira tú, ahora que ver la No, tienes muy buena memoria. Antón, y Jero, que también estaba delicado también en ese momento. Y otra cocina que me comentabas también, hablando antes de empezar, era que, cosa que me llamó la atención, ¿no? Porque tu abuela regalaba salmones, pero ¿a cambio de qué? Bueno, que era lo curioso, ¿no? Para los vecinos. Sí, mi abuela pues estuvo trabajando con gente de mucha pasta, Sí. a los Figaredos, con don Narciso Vaquero Turcios, estuvo en el Pozo de Meirás con Franco también, de cocinera, era una gran cocinera, Balbina San Martín, que hay un libro que precisamente habla de ella, y entonces, pues aquí, como no había medicamentos ni nadie tenía penicilina, pues ella, a base de llevar a Oviedo un par de cestes o 3 con 2 salmones, pues traía a lo mejor algo para algún enfermo de los conocidos, pobres, que aquí éramos pobres todos. Y entonces no había dinero, pero esta gente rica tenía penicilina, claro, se la traían de Nueva York, de Estados Unidos, donde fuera, no lo sé. Pero también eso valió mucho para muchos de aquí de Cangas que estaban enfermos. Gente, claro. Que de aquí había un montón de ellos tocados del pulmón. Sí. Otra cocina que te quería preguntar. Tú, por ejemplo, de joven, vamos a dividirlo un poquitín por etapas. De joven, ¿qué recuerdos tienes de cuando salías en Cangas? ¿Qué hacíais? ¿Qué solíais? ¿En qué os entreteníais? Bueno, yo de aquella andábamos por ahí, pues ya sabes, jugando al escondite, a uno a otro, luego ya pasaste a unos añinos ya de estos de 18, 17 años que hacíamos guateques. En Casa Morilla, nunca se me olvida, en Casa del Tellero, que era Dórico. En Casa Morilla, que estaba en el parque. En el parque, claro. Casa Morilla, que era un bar de los donde paraban todos los que ellos gustaba bien el vino. Sí. Pero gente toda, Pepín el de la Viana, paraba mi padre, paraban los blancos, todos los blancos, toda la gente paraban allí. Braulio Blanco también, que son de los de Prestín.
y allí paraban muchísimo también. El Bar Morilla era muy famoso, porque en el Bar Morilla también era donde pagaban la paga a los obreros del Pindo, bajaban una vez al mes. ¿El Pindo qué era? El Pindo era lo del Dobre, el salto del Dobre, Ah, vale, lo de vale, arriba, el sí. Restaño y tal. Y entonces, claro, cuando bajaba esa gente, que igual llevaban un mes sin venir, bajaban con los botes de goma y con unos pintes y venían a cobrar y ya te digo, Y a unos fundirlo. jartures de miedo. Y claro, había aquí, pues eso, había aquí unas autoridades que no los veían y los veían en la cola del comedor de Morilla, Sí. poníanse en cola como tal y van dando ellos el sobre. Era Gerardo el que pagaba ahí, el de la Cobalquina, Gerardo, Ajá. padre Pitusa. Y entonces, tal, pero luego ya cuando estaban todos reunidos allí, daban una pasadina y dejábanse caer por ahí y decían, preparáis vos hoy, porque nada más veían a los de los botes verdes, Ya. preparáis vos hoy que esa noche sale la marabunta, Y era porque salían a ellos, porque para echarlos para arriba, para miedo, Claro. para el restaño. Y ya, claro, pasaban los provinos a lo mejor un mes ahí sin eso, y ya te digo, era también otra anécdota más que había. Y ahí en lo del Bar Morilla era donde paraban todos, claro, y ahí era donde venían a cobrar y bueno. Porque tú también conociste el español, conociste... Sí, no, yo conocí el español Sí. perfectamente. Yo estaba ahí al lado, yo estaba de pinche en la peluquería. Ah, ayudabas a tu padre, Claro, porque tu yo- padre la abrió en el 37, En el ¿no? 37. Ujú. Él y Crisantos, que era padrino mío, que Crisantos era practicante. Entonces después, por motivos tuvo que dejarlo y habló Carmen, la mujer, con mi madre y a ver cómo se podían arreglar para pagar la parte. Que Porque correspondía eso de se él. lo puso a Tilano, a los dos. Y luego a Tilano, que era el maestro de los peluqueros, enseñó a todos por ahí. Entonces a Tilano les puso la peluquería a ellos. Y ya quedó Luis el Ñolu, que es pariente mío y primo de mi padre, que es el que estaba con él, el de Cangues de Arriba, Sí. quedó con él. Y entonces ya abrieron la peluquería ahí. Y abrió Crisantos, mi padre, en sociedad. Y luego tuvieron a Luis, que era un primo de Toño el alcalde. Ajá. Luis, le apodaban Luis el Tábano. Y yo estaba allí, con cada oficial había un pinche. Y tú eras Y uno de los pinches. yo era uno de los pinches, claro, yo estaba allí y por eso yo a veces conocía todo el Ventura, todo lo de atrás, Claro. comí más recortes de 1000 hojas allí que tal, bueno, entonces ahí está el tema. Y fue una época muy buena. Yo ya después ya empecé a trabajar poco a poco y tal. Luego ya Luis se marchó con otro que había estado de pinche allí, que era hermano de Víctor el Canín, que se llamaban Barrunta, Guillermo. Se marcharon para la Felguera. Ajá. Ellos estuvieron en la Felguera los dos y pusieron la peluquería, pero claro, no salieron bien. Entonces se separaron. ¿Y qué hicieron? Una peluquería tenía aquí, que era la de Luis, que me tocó a mí, una vez que enfermó, ir a abrirla. Estuve 3 meses en la Felguera, Sí. para que él no tuviera la peluquería cerrada, como mi padre tenía allí un oficial con Claro. él. Entonces, el otro puso la peluquería en la otra esquina. Y claro, tuvo que acabar cerrando porque Luis, la verdad, Luis era un buen oficial y la clientela iba con él. Ya. Sí, sí, y entonces ya te digo, Que por cierto, a ver, tú fuiste una persona muy activa en Cangas, Sí, por lo que tengo entendido, porque perteneciste al Cánicas también. Sí. ¿En qué
No me acuerdo la época que fue, porque es total, mira, tengo de fotografías, les tengo todo esto. Todo, No, me refiero a que, por ejemplo, ¿tenías algún cargo en el Cánicas? No, ahí cargo que teníamos era trabajar todos. Ya. Hacer rifes, lo que fuera y tal, y llegó una vez que ¿cómo fue el tema? Que fue en una reunión. Eso fue cuando pasamos a coger Sofesa, que no la quería coger. Es verdad, que tú también que estuviste... no la quería coger nadie porque había quedado ahí una deuda y tal, y bueno. Y entonces dijo Toño, el alcalde, en una reunión en el salón de actos del instituto, del ayuntamiento, dice él, bueno, un gaitero y un tamborilero no va a faltar para San Antonio. Sí. Así que, bueno, esto dejámoslo ya. Ya empezó, nunca se me olvida, Juan Luis Casero, que para descanse, sí. Y dijo, coño, ¿por qué vosotros que cogisteis el Cánicas y tal, y lo subisteis y lo llevasteis también y tal, porque no cogéis Sofesa? Bueno, por eso digo yo no vuelvo a una reunión nomás, porque pasa una reunión y salen ahí ya enganchados. Y yo, coño, cogéislo vosotros. Y efectivamente, los parte o casi todos los que estábamos trabajando en el Cánicas, habíamos subido el Cánicas a tercera división, porque iba a desaparecer también. Ya. Y lo cogimos y aquel año lo hicimos campeón del torneo Federación. Bueno. Contra el Tineo, en Valdesoto. Muy bien. Al año siguiente lo subimos de categoría, con gente de aquí. Luego fuimos haciendo un equipo, lo mantuvimos en primera preferente 2 años. Y después lo subimos a tercera. Y ahí quedó en tercera y después ya lo cogió otra gente y tal. Pero sí. Lo pasamos muy bien, trabajamos mucho, Sí. Porque el campo de fútbol lo levantamos a mano, Pero ¿cuál? ¿El actual? El Santa Cruz, anterior, el Santa Cruz. que fue cuando quitaron el relleno del campo, porque fue un campo donde nunca se suspendió un partido de fútbol por agua. Fíjate. Y que quitaron todo el relleno para hacer la iglesia. Caramba. Y los escombros de la iglesia los echaron en el campo para rellenar. Y eso nos tocó a nosotros sacarlo todo y abrimos de área a área 2 metros de altura. Hicimos una especie de... Allá Pepe G. Comprove, allí Pepe Mier, José de la Rogelia, Emilio Cantora, bueno, alguno me va a quedar, de obras públicas, Ramonín, el cuñado, que es Triunfo, bueno, una pila de ellos, y logramos el campo que tengo fotos que estaba igual que el Molinón. Fíjate. Logramos cerrarlo, logramos tal, subimos el equipo y eso fue la verdad que fue una machada. ¿Eso qué fue? Sobre el 60 y algo, ¿no? Pues fecha. Sí, no más o menos, sí. 1960. Sí, porque la iglesia creo que se construyó en el 63, sí. por ahí. Posteriormente te liaste la manta a la cabeza y te metes en Sofesa. Y me decimos allá. Bueno, pues ¿cómo fue eso? Cogimos y bueno, para pagar el pufu que había, que era precisamente de un gran cangués y que trabajó siempre por las fiestas y por todo, que era Prove Miguelín Merino, sí. Que se mató. Sí. Entonces quedó una deuda ahí, cuya deuda, encima de perder al hijo, la madre no iba a hacerse cargo del paquete que quedaba ahí. Entonces dijimos, bueno, pues no se me acuerdo si eran 800 y pico mil pesetas de aquella, Y digo, vamos a ver, vamos a arreglarnos como podamos y vamos a empezar poniendo el bar nosotros. Claro. Con las neuyeres, con todo, trabajaron como negres, porque eran vasos de aquella, no eran de plástico, eran vasos de tubo, que había que fregarlos, había que, bueno, ir por toda la romería recogiendo los vasos. Sí. Bueno, y aquel año ya amortizamos la deuda e hicimos unas fiestas cojonudas. Empezamos a hacer socios y llegamos a 1000 y pico por ahí. ¿Y cuánto tiempo estuviste, más o menos? Estuvimos, no sé si fueron
8 años o más. Ya cuando cansamos ya, pues... Ya. Otra cosa, ¿cómo ves el Cangas actual? ¿Qué echas de menos en el Cangas de hoy día? La gente, las costumbres, ¿qué echas de menos? Echas de mucho de menos. Antes cogías y salías y hacías todos los días la rutina del vino. Había muchos bares muy agradables en Cangas. Muchos, porque yo tenía una lista donde conté 90 donde se vendiera alcohol. Caramba. En Cangarones. Y claro, y pones ahora mismo a contar, y claro que los vuelvo a contar. Pero bueno, había bares como Casa Pipi, Consolera, Casa La Viuda, el Puente Romano, arriba, de Pepe. Había bueno, bares de El Gijonés, el Obetense, el Piloña, Casa Delfina. Mira tú, empiezas a recordar el primero que había por ahí, que fue el Campillo, que tal, primero fue la sidrería H. Que si la tuvo el Woody, el padre, el abuelo de Cuquil el Turismo. Y de sí, que era la sidrería H. Ahí paraban todos los cazadores, ahí ibas y vías colgados jabalís, lo que quisieran. Luego ya pasó a ser el Volga, el Campillo, y ahora el Sella y tal. Era también un bar con mucha solera. Luego estaba, bares El Poleso. Sí. Es un bar que aquí tiene mucha carisma en Cangas. Sí, además ya tiene más de 200 años. Claro, Casa Juan, son los bares antiguos, de Cangas. Sí, estaba también por la zona de allá del mercado, estaba el de Ferino Castro otro. Estaba el Amparo, la de Remigio. El de Pepa la Pasarera, que era tienda. Me acuerdo. Iba yo de cría a comprar allí. Tienda bar. Chuches. Sí. Bueno, luego estaba allí también enfrente la Gran Vía, que allí estaba también allí hubo muchos locales de industria. Estuvo el Cazolé, compraba Hipólito, que eran chatarreros, compraban tal, pues tenían bar, hubo una tintorería también allí, estaba la peluquería de Osho. Osho, es verdad. En esa casa antigua allí, y ya te digo. Y ves muy diferente, ¿no? La forma de antes, ahora, la actual. Sí, ahora la gente anda muy suya, muy tal. No había la unión aquella que había antes. Pero bueno, yo creo que eso es en general en la sociedad. Porque Casa La Viuda, que yo vi ahí una gente que aquello veíamos todos los días allí, gente. Y por menos que nada echabais un cantarín, ¿eh? No, los cantarinos ahí habíamos todos los días. Esperaban que llegara Gerardo, el de Mento, mi padre, Miguelín, el de Delfín, y toda esa gente, y se reunían allí Tito de la Arcoa y todos, porque Tito, yo tengo una anécdota allí de yo ser de Guaje, de ir con mi padre que era pequeño, y cuando llegaban allí y tomaban la primera ronda, se juntaban, cogían el vino, poníanlo para arriba, y decía mi padre, Dios que es bueno y nos sostiene, con su infinita bondad, aquí bebiendo nos tiene, será porque nos conviene, hágase todo voluntad. Echaban para arriba, y ya, Ezequiel, otra. Y claro, sí, hombre, no, era diferente. Y empezaban a cantar, y cantaba uno, y cantaba el otro otra canción, y empezaban, y algunos cantarinos que daba gusto. Ahora no ves esa alegría. No, mira, ¿sabes dónde lo veo a veces? En Gijón. En Gijón la gente todavía tiene esa... Sí. Pero aquí no. Aquí lo había, hombre, mucho. Me cago en los Betense, el Pilón, me cago en la leche, cabrona. Sí. Ya te digo, era... ¡buah! Y yo muy bien, recuerdo mucho a Delfina y a Esther, allí del barrio, porque allí fue donde empezó, donde pusieron la primera placa, después de que fueron cambiando, que si la carretera Caño, que si esto, que si el Zanjón, que si tal, allí hubo una placa que traía el Zanjón. Claro. Y claro,
nosotros consideramos siempre, y Esther siempre, y la misma, el Piloña, los consideramos del barrio. Del barrio. Porque aquello era, y luego lo otro llamamos así la plazoleta. Que allí en la plazoleta tenía mucha historia porque el mercado era en San Antonio, en el Robledal. Que por cierto, tú naciste en Cangas de Arriba. No, nací en el Zanjón. Ah, en el Zanjón. Sí, mis padres eran de arriba. De Cangas de Arriba. Efectivamente, tu padre Sí, era mi de padre Cangas de nació en Arriba. Cangas de Sí. Arriba. Sí, todavía existe la casa allí, que la lleva Leonardo, ese que tuvo los cárteos. Ajá. Esa la compró Sí. Leonardo. Y luego allí estaban pues todos los pelaos, todos Miguelito, estaban los desagües, familias. Que continúan la mayoría allí. Continúan allí, Sí. no todos porque la gente va muriendo. Fidelia, la de José, un matrimonio muy viejo, que debían de tener algo parentesco con nosotros. Esos vivían allá también. Y hombre, y gente muy buena. Luego para la parte de San Antonio, pues ya sabes, para la parte de San Antonio estaban los de Marisierra, estaba Tito el Piru, que era el padre Yayo, Sí. estaba Toño, estaba Salud, estaba Luis, mi pariente, el barbero, que todavía mantiene la casa allí en eso, y bueno. Y era una gente era una familia. Antes Sí. ibas por ahí y todo el mundo te agasajaba con algo. Si necesitabas cualquier cosa, allí lo tenías. Y ya te digo, yo tengo muy buenos recuerdos de Cangas y de Cangas de Arriba, todo eso. Ahí en Cangas de Arriba, mira, fíjate tú, a la parte de abajo de la iglesia, pues estaba Sombrero, un famoso también, un gran paisano de Cangas. Era el padre de Juan Ramón, el que estuvo en el Banco Herrero. Ah, Juan Ra, claro. El padre de Juan Ra era una gran persona. Estaban los de Lata, estaba la familia de Barizo, los de Marisierra, que también vivieron en una parte de la familia vivían ahí en San Antonio. ¿Y quién más había por ahí que...? Ah, joder, Mateo de Cangas de Arriba. Ah, Mateo, claro. Los de Marisierra, todos Sí. esos, son familias, todos sí, los de Zaragoza, bueno, algunos me quedará, pero bueno. Bueno, no, a mí quedarían muchos más. Pero ya te digo que era muy... Y eso estaba también la familia de Juan Casero, que era muy famosa, la de la Rieguina, Camila, que tenía patos allí. Sí, era otra cosa que jugábamos nosotros, con la manía de coger los patos de la Rieguina y retorcerlos. Ay. Eso Pepe el del charro, que le llamaban. Ese hoy, ahí. Y luego allí, nada, ya te digo, había mucha gente muy buena. Y que tiene recuerdos de ellos porque son gente que... No, bueno, eran unas vivencias totalmente diferentes a las que tenemos ahora, completamente. Total. Porque yo, aunque soy posterior a ti, también viví un Cangas diferente. Esto cambió porque, mira tú, ya ves tú el tema porque mi abuelo estuvo con Amancio el Gato y con todos estos en Covadonga, en la catedral, trabajando, era cantero. Y entonces tengo una fotografía yo cuando se estaban empezando a hacer las escaleras del chalet de Sarmiento. Sí. Que estaban todos los canteros y estaba mi madre que tenía 3 años con su abuelo en el brazo, 3 años. Y tengo todo ahora unas fotos de todo el andamiaje y tal, y una pena como está, si sale que no se hubiera acabado. Ya. Es una pena. Ya. Y ahí, pues ya te digo, y mi padre pues estuvo, mi abuelo, pues de cantero toda la vida también. Y el otro, por la otra parte, mi abuelo fue maestro de pala. Él sí estuvo en todas las panaderías de aquí. Aprendieron muchos con él. Estuvo Carrión, que para descanse. Era Kiko el pescadero, que era un chaval y estuvo de pinche aprendiendo el oficio con él.
estuvo en la panadería de San Antonio, la que está allí donde eso, y había otra que también era en la Peruvial. Allí en la Peruvial, bajando para el Fondón, ahí había otra panadería. Y sí, yo tenía recuerdos de ir a llevar a lo mejor la cena o algo al vuelo. Allí, prestaba a mí que me dieran un bollo de pan aquellos, joder, como si... Sí, hombre. Bueno, y para ir terminando, a ver, ¿qué quieres que sepa la gente de Cangas, de oriundos? ¿Qué te gustaría transmitirles? Pues hombre, que se sientan un cangues más y que se acostumbren aquí a las costumbres nuestras y tal, porque aquí hay mucha gente, oye, de fuera, claro, y les extrañará el adaptarse aquí. Pero vamos, aquí Cangas de Onís yo creo que tiene ese privilegio de que son gente que a nadie lo consideran forastero. ¿Oíste? Lo bueno que tiene Cangas, acoge a la gente, porque aquí tú vas a otro lado y para sacar las palabras a alguien ves de negro, y tú vienes a Cangas, te pides una cerveza o un vaso o una sidra en un bar, y si eres un poco abierto, sí, a los 10 minutos ya tienes conversación con el tío y ya coges amistad con él. No, de hecho, a ver, yo en los podcasts quiero mezclar oriundos y forasteros. Gente que somos de toda la vida de Cangas y con gente que se vino y se quedó en Cangas. Porque bueno, todos tienen algo que aportar. Claro, oye, que el que se quede en Cangas es lo que yo digo, que aporten algo también y que se adapten y que se crean cangueses como los demás. Ya. No, yo creo que mucha gente que conozco que es forastera, están como bastante, habrá de todo, evidentemente, pero están como bastante integrados. Hay de todo, pero se está integrando eso, y de estos dominicanos, colombianos y tal, es como en todos los lados, aquí los hay buenos y los hay malos. Claro. Y estos los hay buenos y los hay... Son muy agradables, la mayoría de la gente, muy saludadores. Siempre la mano, oye, Paco, a mí tal, yo llámame. A veces yo como veo muy mal ahora, muchas veces digo, joder, ¿quién eres que no Que no te das cuenta. Y ya me llaman y ya me lo dicen porque saben que yo no los distingo, es una distancia un poco tal. Sí. Pero es raro que no te saluden y te den la mano, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Muchos venezolanos tienen la costumbre esa de decirte, bueno, bendición. Sí. Bendición y tal. Y hay rapacinos por ahí que ellos me aprecian. Yo soy muy abierto también. Pero eso haz mucho, además. Eso haz mucho, yo, sí. Oye, cualquier cosa que me pregunte que yo pueda tal, pues los ayudo. Pero bueno, pero sí, hay gente muy buena. Yo tengo amistad con gente que vino a Cangas. Yo tengo un amigo que salgo todos los días con él por ahí, y es un gran chaval, y es de la cuenca minera. Claro. Pero bueno, tiene familia, está vinculado aquí, porque está vinculado a Valle y a Collao Landrín. Ajá. Y es un buen rapaz, y se adaptó enseguida. Y dice, coño, Paco, que yo voy contigo y todo el mundo me saluda, y que todo esto, tal y tal. Bueno, a veces hay que ayudar un poquitín, claro. Hay que ayudar un poco a que... Desde que te conocí a ti y tal, coño, es que... Digo, no, es que aquí Cangas es lo que tienen. Tú te conoces a un tío y a los días dice, no, si es que ahora todo el mundo, hasta luego. Claro, que ya lo conocen. Claro, y es muy buen rapaz, ¿eh? Bueno, Paco, pues quiero agradecerte muchísimo, porque esto quiero que lo sepáis. Yo empecé Oriundos y Forasteros de una forma casual. Yo no pensé nunca que fuera a tener este boom. Pero Paco, cuando ya empezó Oriundos a funcionar, fue de las personas que más fotografías me dejó. Yo tengo 5.800 fotografías metidas en disquete. Exacto. Eso en disquete. Bueno, luego, yo no les tengo todas, pero ya ahí pediré más. Entonces, quiero que lo sepáis, ¿vale? Que la mayor parte de las fotografías que veis en Oriundos, muchísimas, son de Paco.
Y nada, Paco, me alegro muchísimo Nada, que hayas aceptado la invitación, de verdad, porque considero que eres un cangués de los de toda la vida. Por eso yo todo lo que sea para cangas. Y que bueno, que nos cuentas cosas que para el recuerdo son muy guapes. Sí, sí, lo que pasa es que yo no estoy tampoco en condiciones, ahora ando Bueno, hombre, hay que delicado entenderte, a y ver. tal, pero sea, yo te dije, bueno, pues mira, no te preocupes que yo haré todo lo posible. Sí, porque ayer por ir. todavía lo dudaba, No, ¿eh? ayer lo dudaba, porque es que claro, estoy pendiente también de la vista. Claro. Que me avisen para pincharme y... Pero míralo, aquí lo tenemos, dejándonos el legado. No, yo todo lo que sea por Cangardonés y por el entorno y por ti, Sí. que lo estás llevando muy bien. Oye, yo, aquella me acuerdo que te dejé fotografías, Sí, sí, sí. muchas. Muchas, sí, Y señor. tengo muchas que no te Que no me dejaste, pero ya me dejarás alguna más. O por lo menos hacéis la foto. Porque fíjate tú, yo no me ha gustado dejar muchas las fotos, porque ya vi yo, mira, ayer mismo una de estas, ya Sí. me dijo uno con el teléfono, paz. Y yo, Ya. ¿para qué? Dice, para joder a este que está la foto. Digo, joder, es que- Ya, no, para eso no. son Eso cosas es absurdo. que no. Eso son Entonces, yo infantiles. No me gusta. Sí. Yo para una foto que digas, yo para familiares, ¿cuántas fotos yo os hice ahí en el videoclub ese? Sí. Y les copié y yo les daba, ¿no? Ellos cobraban Ya, duro por ellas. ya. Toma, oye, que es de un familiar tuyo y no la tienes. Claro. Mira, de tu madre, mira, de tu padre, de tu abuelo, de tal. Claro, claro. Tengo fotos ahí de familias de Cangardonís que no existen ya, Claro. que no existen. Bueno, hay muchos descendientes que Sí, siguen sí, la sí, página, sí, ¿eh? sí, que sí, Hay sí. muchos descendientes. Sí, es verdad, sí. Y yo, bueno, yo en esto de las fotos, yo pues me brindo a ayudarte en lo que yo... Eso. Ya lo hiciste desde el principio y no sabes cómo te lo agradezco, Paco. No. De verdad. Bien. Claro, yo ya te digo, porque yo prestábame, porque hubo una persona aquí que es un gran chaval, lo cual hola le digo siempre, pero cuesta y trabajo el saludar. Lo Sí. digo que me estará viendo y tal, y para que me lo diga, Para que la próxima vez te salude. que es Verán. Ah, ya. Yo a Verán le dejé fotos, hizo un libro y tal, y coño, llevé la gran sorpresa de que cuando acabó el libro me lo dedicó. Ah, mira qué detalle, oye. A mí no me sacó en el libro, ¿eh? Ah, bueno. Debe ser porque un día y dije que no iba muy guapa, que no me fotografiara. ¿Oíste? Y me dedicó el libro y tal, lo cual estuve hoy viéndolo todavía por la mañana, por si alguna cosa de lo que traía por ahí y tal. Sí. Un libro precioso. Y lo conservo. Y le doy las gracias desde aquí porque es que veo todos los días. todos los días, Sí, todos los sí, días. claro, claro. En lo de Llosa. Sí, Pero bueno, sí. pero claro, oye, todos no somos iguales y todos tal, pero bueno, yo, eso. Pues nada, ahí te queda dicho, Verán, la próxima vez saluda a Paco, ¿eh? Y hazme la foto a mí para el libro siguiente, ¿eh? Porque, a ver... Bueno, pues nos despedimos, ¿vale? Espero que os haya gustado este primer podcast y bueno, seguimos para más, ¿vale?